La cuchilla cortó el aire, pasando a escasos centímetros de la garganta de Louis mientras él se lanzaba hacia atrás, cayendo sobre la densa maleza. Sangre azul le salpicó la cara. No era suya, sino de la criatura que había logrado herir segundos antes. «Vienen del este», gritó Ana María, su voz apenas audible por encima del horrible chirrido de los depredadores del cielo que volaban en círculo sobre ellos. Louis se puso en pie de un salto. La niña alienígena, Lily, se aferraba a su pierna con temblorosos dedos azules. Sus enormes ojos, llenos de un terror que trascendía las barreras del idioma, reflejaban la luz de la luna. «Por favor, humano», gimió ella. «Volverán a encontrar a mi madre si nos detenemos». Una sombra pasó sobre ellos, sus gigantescas alas ocultando las estrellas. Louis agarró a Lily y se zambulló bajo el tronco de un árbol caído justo cuando unas garras afiladas como cuchillas rasgaban el lugar donde habían estado. El bosque a su alrededor bullía de movimiento, los depredadores se estaban acercando. «Ron, ¿dónde está Ron?», gritó Louis, buscando frenéticamente a su amigo. «Aquí». La respuesta llegó desde algún lugar a su derecha, seguida por el repugnante sonido del metal contra la carne. Ron emergió de la oscuridad. Su lanza primitiva goteaba el mismo líquido azul luminiscente que ahora manchaba la ropa de Louis. «No podemos quedarnos aquí. El valle se estrecha más adelante. Quedaremos atrapados». 3 días atrás, Louis no era más que un topógrafo de la colonia, cartografiando los territorios exteriores de Nueva Tierra para posibles asentamientos. 3 días atrás, nunca había matado nada más peligroso que la ocasional oruga venenosa que se colaba en su tienda. 3 días atrás, esta niña no había aparecido en su campamento, desesperada y sola, rogándole que salvara a su madre capturada. Cayó Penn. La voz de Ana María se quebró al unirse a ellos, con el rostro surcado de suciedad y lágrimas. «Me dijo que corriera. Ellos se lo llevaron hacia arriba». El agarre de Lily en la pierna de Louis se hizo más fuerte. «¿Cómo se llevaron a mi madre?». Un chillido espeluznante resonó en el valle, seguido por el inconfundible grito de agonía de un humano. El último lamento de Penn. Louis tragó saliva, luchando contra las ganas de vomitar. «Seguimos avanzando. Es lo que Penn querría». Subió a Lily a sus hombros. «El nido tiene que estar cerca. Lo encontraremos. Encontraremos a su madre. Y acabaremos con esto». Ana María asintió sombríamente, levantando su cuchillo improvisado, que una vez fue parte de su equipo de topografía y ahora era su única esperanza de supervivencia. «Por Penn». Ron escupió sangre sobre el musgo azul bajo sus pies. «Por todos nosotros. Porque si fallamos, cazarán hasta el último humano en este planeta». El grupo avanzó en la oscuridad, sin saber que el verdadero horror de su viaje apenas había comenzado. 3 noches antes, un sonido que no pudo identificar de inmediato despertó a Louis. Algo entre un lamento y un silbido. Su tienda de campaña, situada en el borde de la zona habitable, ofrecía poca protección contra los elementos de este extraño mundo, y mucho menos contra posibles depredadores. Buscó a tientas su cuchillo de cartografía, la única arma que le habían asignado. Las regulaciones de la colonia prohibían las armas de fuego en los equipos de topografía, algo sobre mantener el equilibrio ecológico. Ahora, eso parecía absurdamente idealista. El sonido volvió, esta vez más cerca. Claramente angustiado, claramente joven. «Hola», dijo Louis, arrepintiéndose de inmediato de haber roto el silencio. Cualquier cosa podría estar acechando en el denso bosque que rodeaba su campamento. Lo que emergió de la línea de árboles, sin embargo, no era un depredador, al menos no en el sentido tradicional. Una pequeña figura, no más alta que un niño humano de 8 o 9 años, entró tropezando en el claro. Su piel brillaba con un tenue color azul a la luz de la luna, y sus enormes ojos, casi demasiado grandes para su delicado rostro, parpadeaban rápidamente, ajustándose a la tenue luz de la lámpara solar de Louis. «Por favor, humano», habló la criatura en un inglés titubeante. «Rápido. Mi madre está atrapada». Louis se quedó helado, con el cuchillo aún en alto. El equipo de translocación había descubierto vida inteligente nativa en este planeta hacía 6 meses,
pero el contacto había sido mínimo y estrictamente regulado. Incidentes xenófobos por ambas partes habían llevado a un acuerdo tácito de evasión mutua. Y, sin embargo, aquí estaba uno de ellos, un niño, buscando ayuda humana. ¿Tu madre?, logró decir Louis, bajando ligeramente el cuchillo. ¿Qué le pasó? La niña alienígena, Louis supuso que era hembra por el tono más agudo de su voz, señaló hacia el cielo con una temblorosa mano de 6 dedos. Depredadores del cielo, susurró, y sus palabras cargaban un terror casi reverencial. Se la llevaron al nido. La van a drenar. Louis había oído rumores de depredadores aéreos en los territorios del norte. Los equipos de topografía los llamaban pterodáctilos por su parecido con los antiguos reptiles voladores de la Tierra, aunque estas criaturas eran mucho más grandes, y según los informes, mucho más inteligentes. Lo siento, dijo Louis, siguiendo su entrenamiento, pero no puedo interferir con los nativos. Vendrán por mí después, interrumpió la niña, sus enormes ojos llenándose de lágrimas que brillaban como plata líquida a la luz de la luna. Y luego vendrán por los de tu especie. Saben que estáis aquí ahora. Han probado la carne humana. Un escalofrío recorrió la espalda de Louis. ¿Cómo te llamas?, preguntó, ganando tiempo mientras su mente repasaba las opciones. Lily, respondió ella, la aproximación humana de lo que había sonado como un trino melódico. Mi madre es Cora. Es importante. Ella habla con la tierra. Mantiene el equilibrio. El protocolo dictaba que Louis debía informar de este encuentro, no involucrarse más. Pero el relé de comunicación estaba en el campamento principal, a 2 días de viaje hacia el sur. Para entonces, la madre de esta niña probablemente estaría muerta, si lo que Lily decía era cierto. Espera aquí, dijo Louis, volviendo a entrar en su tienda. Salió momentos después con su mochila de emergencia y el cuchillo de cartografía asegurado a su cinturón. Te ayudaré a encontrar a tu madre, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la convicción en su voz. Pero no puedo hacerlo solo. Necesitamos encontrar a mis amigos primero. El rostro de Lily se iluminó, literalmente, mientras una sutil bioluminiscencia avivaba sus rasgos azules. Más humanos, luchadores fuertes. Louis pensó en Ron y Penn, sus compañeros topógrafos, acampados a 10 kilómetros al este. Y en Anna María, la botánica que estudiaba la flora nativa, otros 5 kilómetros más allá. No eran exactamente guerreros, pero eran todo lo que tenía. Lo bastante fuertes, mintió, esperando que eso no acabara matándolos a todos. El viaje al campamento de Ron y Penn les llevó la mayor parte de la noche. Louis se movió tan rápido como se atrevió a través del terreno desconocido, guiado por su dispositivo de posicionamiento y la asombrosa habilidad de Lily para sentir los peligros antes de que se materializaran. 2 veces, ella lo detuvo justo antes de que tropezaran con uno de los depredadores nativos, criaturas felinas de 6 patas con púas afiladas como cuchillas a lo largo de sus espinas dorsales. Cada vez, la piel de Lily se oscurecía hasta que era casi invisible en la oscuridad, un camuflaje natural que Louis solo podía envidiar mientras se apretaba contra los troncos de los árboles, conteniendo la respiración hasta que el peligro pasaba. ¿Cuánto falta?, susurró Lily después de varias horas de viaje. Aunque pequeña, demostró una resistencia notable, manteniendo el ritmo de las zancadas más largas de Louis sin quejarse. Ya estamos cerca, le aseguró Louis, revisando su dispositivo. Mis amigos deberían estar justo detrás de esa cresta. Coronaron la colina mientras los primeros indicios del amanecer iluminaban el cielo del este. Los soles gemelos de este planeta, uno anaranjado y otro más pequeño y azulado, creaban amaneceres espectaculares que Louis normalmente se habría detenido a apreciar. Hoy, apenas notó el caleidoscopio de colores que pintaba el horizonte. El campamento de Ron y Penn apareció a la vista. Un pequeño claro con 2 tiendas reglamentarias y una modesta hoguera. El alivio de Louis al ver el campamento intacto se convirtió rápidamente en preocupación. No había movimiento, ni señal de sus compañeros topógrafos. Quédate detrás de mí, le indicó a Lily, desenvainando su cuchillo mientras se acercaban. Ron, Penn, llamó Louis, manteniendo la voz baja, pero lo suficientemente alta como para ser oído dentro de las tiendas.
Un susurro proveniente de la tienda más grande precedió a la aparición desaliñada de Ron. El geólogo salió con su propio cuchillo en la mano, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Louis, y luego aún más al ver a Lily. ¿Qué demonios? ¿Louis? Siseó Ron, bajando su arma pero sin envainarla. ¿Conoces los protocolos sobre el contacto con nativos? ¿Dónde está Penn? Preguntó Louis, ignorando el reproche. Fue a por agua. Volverá pronto. Los ojos de Ron nunca se apartaron de Lily, que estaba parcialmente escondida detrás de Louis. ¿Quieres explicar por qué traes a una niña azul contigo? Antes de que Louis pudiera responder, Penn salió de entre los árboles, con los recipientes de agua en la mano. A diferencia de la reacción de sorpresa de Ron, Penn simplemente suspiró al ver a Lily. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, dijo enigmáticamente, dejando el agua en el suelo. Se han llevado a alguien, ¿verdad? Lily dio un paso adelante, de repente menos tímida. ¿Conoces a los depredadores del cielo? Penn asintió sombríamente. He visto sus patrones de caza. Se están acercando cada vez más a los asentamientos humanos con cada ciclo. Se han llevado a la madre de Lily, explicó Louis. Y según ella, ya han matado a humanos. Ron maldijo en voz baja. El comando dijo que el equipo de avanzada desaparecido sufrió un accidente ambiental. No fue así, confirmó Penn. Encontré pruebas el mes pasado. Lo informé a mis superiores. Clasificaron la información. Dijeron que causaría pánico. Louis sintió una oleada de ira. Nos mantienen en la ignorancia mientras la gente muere. Procedimiento estándar de colonización corporativa, dijo Penn con amarga resignación. Proteger la inversión. Controlar la narrativa. Lily dio un paso al frente, su pequeña voz cortando su discusión. Mi madre no tiene tiempo para sus políticas humanas. Ella mantiene el equilibrio. Sin ella, morirán más, tanto de piel azul como rosada. Los tres hombres guardaron silencio, debidamente reprendidos por la niña. Necesitamos a Anna María, dijo Louis finalmente. Conoce estos bosques mejor que ninguno de nosotros. Ron negó con la cabeza. Esto es una locura, Louis. Somos topógrafos, no soldados. Deberíamos pedir un equipo de extracción. Eso tardaría días, interrumpió Penn. Los depredadores del cielo no mantienen a sus presas vivas tanto tiempo. Se arrodilló ante Lily, encontrándose con sus grandes ojos. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida tu madre? 2 sueños, respondió Lily. Al tercer sueño es cuando consumen. Penn miró a sus compañeros. Esta noche. La matarán esta noche. Ron se pasó una mano por el pelo, maldiciendo de nuevo. ¿Y qué? ¿Vamos a coger nuestros cuchillos de acampada y a cazar monstruos voladores? Eso es un suicidio. No necesariamente, dijo Louis, mientras un plan se formaba en su mente. Anna María ha estado estudiando toxinas de plantas nativas. Si podemos convertirlas en armas, y yo sé dónde anidan, añadió Penn. He estado cartografiando sus territorios. Ron miró de uno a otro, y luego a Lily, cuyos ojos habían comenzado a brillar con nuevas lágrimas. Suspiró profundamente. Está bien, pero cuando todos muramos horriblemente, voy a estar muy cabreado con vosotros dos. El campamento de Anna María era más elaborado que el de ellos. Una tienda principal rodeada de pequeñas estaciones de recolección para sus muestras botánicas. La encontraron clasificando especímenes, con su cabello oscuro recogido en una práctica trenza y los dedos manchados de verde por los extractos de plantas. A diferencia de los demás, su reacción hacia Lily fue inmediata y cálida. «Oh, cielos», dijo, arrodillándose para mirar a la niña a los ojos. ¿No eres preciosa? He estado esperando conocer a uno de los tuyos como es debido. Lily pareció sentirse atraída por la energía maternal de Anna María, acercándose más a ella que a cualquiera de los hombres. Mi madre es preciosa, dijo Lily en voz baja. Los depredadores del cielo la tienen. La expresión de Anna María se ensombreció. Miró a los tres hombres inquisitivamente. Depredadores voladores, explicó Penn.
Han establecido territorios de caza que ahora incluyen tanto los asentamientos nativos como nuestros puestos de avanzada. Ya han matado a humanos. Y tienen a la madre de Lily, añadió Louis. Vamos a recuperarla. Anna María no perdió el tiempo discutiendo la sensatez de su plan. En cambio, se levantó de inmediato y comenzó a reunir suministros. He estado estudiando las toxinas defensivas de la flora local, dijo, confirmando las esperanzas de Louis. Algunas son lo suficientemente potentes como para paralizar a los depredadores más grandes. Podemos usarlas para cubrir nuestras armas. Se movió eficientemente por su campamento, recogiendo viales de extractos y materia vegetal seca. Necesitaré una hora para preparar suficiente para todos. Mientras Anna María trabajaba, Penn extendió sus datos de mapeo, mostrándoles los territorios que había estado siguiendo en secreto. Los nidos están aquí, indicó. Una cordillera al noreste, a unos 20 kilómetros de nuestra posición. Si nos movemos rápido, podemos llegar a las estribaciones al anochecer. ¿Y entonces qué?, preguntó Ron, el escéptico del grupo. ¿Simplemente subimos y les pedimos amablemente que la liberen? Los depredadores del cielo cazan al atardecer y al amanecer, explicó Lily. En plena noche, muchos se quedan para vigilar los nidos, pero menos que durante el día. Así que subimos de noche, concluyó Louis. Usaremos la oscuridad y las toxinas de Anna María a nuestro favor. Hay algo que deberíais saber, dijo Penn con vacilación. Estas criaturas no son solo animales. El comité de colonización ha estado restando importancia a su inteligencia. ¿De qué nivel de inteligencia estamos hablando?, preguntó Anna María sin levantar la vista de su trabajo. Usan herramientas. Se comunican con vocalizaciones complejas y, hizo una pausa, mirando a Lily. Mantienen a los prisioneros vivos deliberadamente, estudiándolos antes de la matanza final. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. ¿Por qué no informaste de esto?, preguntó Louis en voz baja. La expresión de Penn era sombría. Lo hice. Recibí la misma respuesta. Información clasificada. Continúen con las operaciones estándar. Malditos, murmuró Ron. Nos están usando como carnada mientras deciden cuán valioso es este planeta. Ya no importa, interrumpió Anna María, sellando la última de sus preparaciones tóxicas. Lo que importa es salvar a la madre de Lily y volver con vida. Miró directamente a Lily. Te lo prometo, pequeña, haremos todo lo posible. Lily asintió solemnemente. Yo ayudaré. Puedo ver en la oscuridad, sentir cuando se acercan los depredadores. Entonces, está decidido, dijo Louis con más confianza de la que sentía. Nos vamos de inmediato. Cada minuto cuenta. Mientras recogían sus escasos suministros y Anna María distribuía las hojas recubiertas de toxina, ninguno de ellos expresó lo obvio, que probablemente estaban caminando hacia la muerte. Pero cada vez que la determinación de Louis flaqueaba, miraba el pequeño y decidido rostro de Lily y recordaba por qué tenían que intentarlo. Había cosas por las que valía la pena morir, y evitar una guerra entre los humanos y las especies nativas de este planeta parecía ser una de ellas. El viaje a las montañas fue agotador. Se movieron lo más rápido posible a través de un terreno cada vez más desconocido, confiando en los mapas de Penn y en la asombrosa habilidad de Lily para sentir el peligro antes de que apareciera. La niña alienígena resultó ser inestimable, advirtiéndoles de plantas venenosas y depredadores ocultos que su equipo no podía detectar. 2 veces los desvió por rutas que parecían ineficientes, hasta que descubrieron que el camino original los habría llevado directamente al peligro. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Louis después de que Lily los guiara alrededor de un hermoso pero mortal bosquecillo de flores que, según confirmó Anna María, los habría paralizado a los pocos minutos de exposición. Lo siento, explicó Lily, tocándose el pecho. Mi gente, nos conectamos con las plantas, los animales, el aire. Mi madre es la conectora más fuerte. Ella enseña a otros. ¿Es una líder espiritual?, sugirió Anna María. Lily lo consideró. Más, mantiene el equilibrio entre todas las cosas. Sin ella, comienzan las luchas. Ron,
que había estado callado durante gran parte del viaje, intervino. Así que estos depredadores del cielo, al llevársela no solo están cazando. Es estratégico. Lily asintió gravemente. Son inteligentes. Saben que llevarse a mi madre causa caos. Divide y vencerás, murmuró Penn. Un movimiento táctico clásico. Las implicaciones pesaron en el aire mientras continuaban su marcha. Si los depredadores voladores estaban atacando deliberadamente a los líderes de la comunidad, su inteligencia estaba mucho más allá de lo que el comité de colonización había admitido, y su nivel de amenaza era exponencialmente mayor. Al final de la tarde, la cordillera se alzaba ante ellos. Picos irregulares que cortaban el cielo como dientes. La vegetación disminuía a medida que comenzaban su ascenso, ofreciendo menos cobertura pero mejor visibilidad. Allí, señaló Penn hacia una formación particular cerca de la cima del pico más cercano. Ahí es donde los he observado regresar con sus presas. Louis entrecerró los ojos contra los soles ponientes. La cara de la montaña estaba salpicada de aberturas oscuras, cuevas o nidos tallados, imposible de saber desde esa distancia. ¿Cómo sabremos en cuál está la madre de Lily?, preguntó. No lo sabemos, admitió Penn. Tendremos que buscarlos. Ron rió sin humor. Claro, simplemente entraremos en cada nido de monstruos y preguntaremos si han visto a una señora azul. Yo lo sabré, dijo Lily con tranquila certeza. Cuando estemos más cerca, la sentiré. Acamparon en un barranco protegido, ocultos de la vista aérea por un saliente de roca. Al caer la noche, la verdadera extrañeza de este mundo se hizo evidente. Insectos bioluminiscentes llenaban el aire, creando constelaciones de luz en movimiento. Extrañas llamadas resonaban entre los picos, algunas claramente de los depredadores del cielo, otras no identificables. Anna María distribuyó sus armas, cuchillos y herramientas de topografía afiladas, recubiertas con las toxinas paralizantes que había preparado. Un solo corte debería ralentizarlos, explicó. Varios cortes podrían matar, dependiendo del tamaño de la criatura, pero tendréis que acercaros. ¡Qué tranquilizador!, murmuró Ron, probando el filo de su cuchillo contra su pulgar. Deberíamos descansar por turnos, sugirió Louis. 2 horas cada uno. Nos movemos a medianoche. Mientras los demás se acomodaban, Louis hizo la primera guardia, situándose en el borde de su pequeño campamento, desde donde podía observar tanto el cielo como el camino que habían subido. Lily lo sorprendió sentándose en silencio a su lado. «Deberías dormir», le dijo suavemente. «Mañana será difícil». «No puedo dormir», respondió ella simplemente. «Siento el miedo de mi madre». Louis dudó, luego hizo la pregunta que le había estado molestando. «Lily, ¿por qué viniste a mí? Debe haber otros de tu especie que podrían ayudar. Guerreros, cazadores». Lily guardó silencio durante tanto tiempo que Louis pensó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «Mi gente tiene miedo de los depredadores del cielo. Muchos se esconden. Algunos, le costó encontrar la palabra. Algunos hacen ofrendas de paz. Dan comida. Dan gente. ¿Sacrifican a los suyos para salvarse?», tradujo Louis sombríamente. Lily asintió. «Pero los humanos luchan. Vi a los humanos luchar contra la gran oruga que atacó vuestro campamento. No corristeis. No os escondisteis». Louis recordó el incidente. Una criatura masiva parecida a un ciempiés que había entrado en el campamento principal de topografía hacía un mes. El equipo, en efecto, la había combatido en lugar de abandonar el campamento. «Teníamos armas adecuadas entonces», le recordó. «Y éramos más gente». «No se trata de las armas», insistió Lily. «Se trata del corazón». Se llevó su mano de 6 dedos al pecho. «Los humanos tienen lucha en el corazón». La simple fe que esta niña depositaba en el coraje de la humanidad hizo que a Louis se le hiciera un nudo en la garganta. Si ella supiera con qué frecuencia los humanos elegían la autoconservación en lugar del heroísmo. «Haremos lo mejor que podamos», prometió, incapaz de ofrecer más. Lily pareció satisfecha con esto. Se apoyó en él, su pequeño cuerpo sorprendentemente cálido en el aire fresco de la montaña.
Le gustarás a mi madre, dijo con confianza. Ella dice que los humanos y la gente azul pueden compartir el mundo. Muchos otros no lo creen, pero ella lo sabe. Mientras Lily finalmente se quedaba dormida a su lado, Louis miró las estrellas alienígenas y esperó que el optimismo de su madre no estuviera fuera de lugar, y que viviera para seguir abogando por la paz entre sus especies. Comenzaron el ascenso a medianoche, según lo planeado. El camino de la montaña era traicionero en la oscuridad, visible solo por el musgo bioluminiscente que crecía en parches a lo largo de las rocas y las 3 lunas que colgaban en el cielo, una grande y de color ámbar, 2 más pequeñas y de un azul pálido. Lily iba delante, su visión nocturna natural superior a la de ellos. Su pequeña forma azul parecía absorber la luz de la luna, haciéndola brillar débilmente mientras navegaba por el difícil terreno con una agilidad sorprendente. «Nos estamos acercando», susurró Penn después de 1 hora de escalada. Los nidos comienzan unos 200 metros más arriba. Como si confirmara sus palabras, un chillido penetrante resonó sobre sus cabezas. Se apretaron contra la pared de la montaña, apenas respirando mientras unas alas enormes cortaban el aire por encima de ellos. «Patrulla», susurró Lily una vez que el sonido se desvaneció. «Vigilan las fronteras del territorio». «¿Cuántos de estos bichos hay?», preguntó Ron, con la voz tensa. «Docenas en cada complejo de nidos», respondió Penn sombríamente. «Quizás cientos en toda la cordillera». «De verdad que lo estamos haciendo», murmuró Ron, entrando en una guarida de depredadores con cuchillos de cocina. «Cállate y sube», siseó Ana María, mostrando una inesperada determinación. «La madre de esa niña nos necesita». Continuaron hacia arriba, en un silencio intenso. El camino se estrechó hasta que estaban más escalando que caminando, usando agarres en la roca para subir por la pendiente cada vez más pronunciada. Los músculos de Louis ardían por el esfuerzo, sus manos en carne viva y sangrando por la piedra afilada. Sin embargo, cada vez que sentía flaquear su determinación, miraba a Lily, que trepaba con una concentración inquebrantable a pesar de su pequeño tamaño. El primer nido apareció a la vista al doblar una curva cerrada en el camino. Una abertura oscura en la pared de la roca, lo suficientemente grande como para que varios humanos entraran de pie. Un olor dulzón y nauseabundo emanaba de él, el inconfundible olor a descomposición. Lily negó con la cabeza. «Aquí no. No siento a mi madre». Pasaron de largo, manteniéndose en las sombras, muy conscientes de las ocasionales formas aladas que circulaban en la distancia. El segundo nido era más grande, con evidencias de modificación inteligente. La abertura había sido alisada, casi diseñada arquitectónicamente. Había huesos dispuestos en patrones alrededor de la entrada, algunos reconociblemente de animales, otros inquietantemente humanoides. De nuevo, Lily indicó que debían continuar. «¿Cuántos más?», le susurró Louis a Penn. 5, quizás 6 entradas de nidos principales en esta cara, respondió Penn. Pero podrían estar conectados por dentro. Habían pasado el tercer nido, vacío según Lily, cuando ocurrió el desastre. Ron, que iba el último, desprendió una piedra que cayó ruidosamente por la ladera de la montaña, creando una cascada de rocas más pequeñas. El sonido, aunque no particularmente fuerte para oídos humanos, resonó en el aire nocturno. Todos se quedaron helados. Por un momento, pareció que podrían haber pasado desapercibidos. Entonces, un chillido resonó, seguido de otro y otro. Una cadena de comunicación que extendía la alarma. «Corred», apremió Louis, abandonando el sigilo por la velocidad. Treparon hacia arriba, sin preocuparse ya por el ruido que hacían. El batir de alas llenó el aire detrás de ellos, acercándose cada vez más. «Ahí», señaló Lily hacia una estrecha grieta en la pared de la roca. «Escondeos». Se apretujaron en la abertura justo cuando el primero de los depredadores del cielo pasaba volando. Desde su escondite, tuvieron su primera visión clara de sus cazadores. Las criaturas eran una pesadilla, más grandes que las águilas más grandes de la tierra, con una envergadura de casi 5 metros. Pero a diferencia de las aves, tenían 6 extremidades, las poderosas alas, más 4 apéndices prensiles equipados con garras curvas.
Sus cabezas eran reptilianas, pero con ojos inquietantemente inteligentes que brillaban en amarillo en la oscuridad. Lo más perturbador eran los torsos casi humanoides cubiertos no de plumas, sino de una piel correosa marcada con patrones que parecían sospechosamente una decoración deliberada. «Llevan adornos», susurró Ana María con horror, señalando los objetos que tintineaban en las correas alrededor de sus torsos. «Esas son herramientas y armas», añadió pensombríamente, indicando las afiladas hojas de piedra sujetas a sus extremidades inferiores. 3 de las criaturas rodearon su escondite, comunicándose con una serie de clics y silbidos. Después de lo que pareció una eternidad, siguieron adelante, continuando su patrulla, pero con una alerta mayor. «Saben que hay algo aquí», dijo Louis en voz baja. «Simplemente no saben exactamente dónde». Louis se volvió hacia la niña. «¿Puedes sentir a tu madre? ¿Estamos cerca?» Lily cerró sus enormes ojos, concentrándose. «Sí», susurró. «Muy cerca. Allá arriba». Señaló una gran abertura 2 salientes por encima de su posición actual. «Ese es el nido principal», confirmó Penn. «El corazón de su territorio». «Por supuesto que lo es», murmuró Ron. «No podía ser fácil, ¿verdad?» Louis evaluó sus opciones. El camino hacia el nido principal estaba expuesto. Serían visibles para cualquier depredador que patrullara. Pero quedarse escondidos solo retrasaría el inevitable descubrimiento. «Vamos ahora», decidió, mientras todavía están buscando en otra parte. «Ana María, quédate en el centro con Lily. Ron, Penn, a los lados. Yo iré delante». Salieron de su escondite con cautela. La patrulla más cercana estaba rodeando una sección inferior de la montaña. Si se movían rápido, podrían llegar a la entrada del nido principal antes de ser vistos. Subieron con una velocidad desesperada, superando el agotamiento, impulsados por el conocimiento de que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. A 20 metros de la entrada del nido, la alarma sonó de nuevo. Una llamada diferente esta vez, más urgente. Habían sido vistos. «¡Corred!», gritó Louis, abandonando cualquier pretensión de sigilo. Corrieron la distancia final, zambulléndose en la gran abertura de la cueva justo cuando unas garras rasgaban el aire donde habían estado. El sonido de alas batiendo llenó la entrada. Pero, extrañamente, los depredadores no lo siguieron adentro de inmediato. «Tienen miedo de entrar», dijo Ron sin aliento, agarrándose el costado. «No», respondió Penn sombríamente, señalando hacia el interior de la cueva. «No lo necesitan». El interior del nido estaba tenuemente iluminado por el mismo musgo bioluminiscente que crecía afuera, revelando un espacio catedralicio con un techo alto. Y moviéndose hacia ellos desde las sombras había al menos una docena de depredadores del cielo. Estos estaban adaptados para el movimiento en tierra, con las alas parcialmente plegadas, pero sus 4 extremidades prensiles completamente extendidas, cada una rematada con garras letales. «¡Oh, Dios!», susurró Ana María. «¡Madre!», gritó Lily de repente, señalando un rincón lejano de la caverna. Allí, suspendida en lo que parecía una jaula tejida, colgaba una versión adulta de Lily, una hembra con la misma piel azul, pero con marcas más elaboradas que se arremolinaban en sus brazos y rostro expuestos. Parecía debilitada pero viva, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hija. «Lily, no», llamó, su voz melódica incluso en la angustia. «Traes peligro». «Traigo ayuda», respondió Lily desafiante. Los depredadores que avanzaban se detuvieron, aparentemente confundidos por este intercambio. Se comunicaron entre ellos con una serie de clics rápidos. Louis aprovechó el momento de vacilación. «Dispersaos», ordenó en voz baja. «Haced que dividan su atención». Los humanos se movieron formando un semicírculo amplio, con Ana María manteniendo a Lily detrás de ella. Levantaron sus cuchillas recubiertas de toxina, una defensa patéticamente inadecuada contra las criaturas que ahora los rodeaban. El más grande de los depredadores del cielo dio un paso adelante. A diferencia de los demás, llevaba decoraciones elaboradas, huesos y objetos brillantes ensartados en su torso. «Un líder», se dio cuenta Louis.
Hizo un sonido que los sobresaltó a todos. No un chillido ni un clic, sino una burda aproximación del habla humana. ¿Por qué venir?, exigió, las palabras confusas, pero reconocibles. Louis luchó por ocultar su sorpresa. Vinimos por ella, respondió, señalando a la madre de Lily. No os pertenece. La criatura hizo un sonido que podría haber sido una risa. Toda presa pertenece. Gente azul, gente rosa, toda comida. No es comida, replicó Louis, ganando tiempo mientras intentaba formular un plan. Es gente como vosotros. Inteligente. El depredador pareció considerar esto, sus ojos amarillos entrecerrándose. Presa inteligente. Mejor presa. Aprender de presa inteligente. Con una claridad espantosa, Louis comprendió. No eran simples cazadores. Estaban estudiando a sus víctimas, aprendiendo de ellas antes de matarlas, evolucionando sus tácticas con cada captura. Si seguís capturando gente, advirtió Louis, nuestras dos especies lucharán juntas contra vosotros. No podéis ganar contra todos nosotros. El líder hizo un gesto de desdén con una de sus extremidades con garras. Gente azul miedo, dar ofrendas. Gente rosa, pocos. No problema. Ya no, intervino Anna María. Más gente rosa viene cada día. Miles. Con armas que pueden matar desde lejos. Esto pareció hacer dudar al depredador. Se comunicó con sus compañeros en su lenguaje de clics. Un acalorado intercambio que Louis no pudo seguir. Mientras estaban distraídos, Penn se acercó a Louis. «Puedo llegar hasta ella», susurró, señalando a la madre de Lily, «si creas una distracción». Louis asintió casi imperceptiblemente. Luego, levantando la voz, se dirigió de nuevo al líder. «Proponemos un intercambio», gritó. «Dejad ir a la mujer azul y os daremos algo valioso. Conocimiento sobre las debilidades de la gente rosa». La atención del líder volvió bruscamente a Louis, su enfoque depredador absoluto. «¿Qué conocimiento?» «Primero, liberadla», insistió Louis. La criatura volvió a hacer ese sonido de risa. «No liberar. Decir conocimiento. Quizás matar rápido. Sin dolor. Ahora», gritó Louis. Varias cosas sucedieron a la vez. Louis lanzó su mochila directamente a la cara del líder, cegándolo momentáneamente. Ron y Anna María cargaron contra los depredadores más cercanos, sus cuchillas tóxicas cortando en arcos desesperados. Y Penn corrió hacia la jaula colgante, usando el caos momentáneo como cobertura. Lily salió disparada de detrás de Anna María, siguiendo a Penn hacia su madre, moviéndose con una velocidad sorprendente para su pequeño tamaño. Los depredadores se recuperaron rápidamente. Dos se abalanzaron sobre Ron, quien logró cortar a uno en su pecho correoso antes de ser derribado por un poderoso golpe de ala. La toxina funcionó casi al instante, los movimientos de la criatura herida se volvieron lentos, pero su compañero continuó el ataque. Anna María se enfrentó a otro. Su menor tamaño le permitió esquivar sus extremidades prensiles y clavar su cuchilla en su vientre. Rodó para apartarse mientras éste se desplomaba, parcialmente paralizado. Louis se enfrentó al líder, que se había recuperado de su distracción momentánea y ahora avanzaba con una fría determinación en sus ojos amarillos. Su pecho decorado sugería que había sobrevivido a muchas batallas, y sus movimientos eran más controlados que los de sus congéneres. Presa inteligente. Siseó. Sigue siendo presa. Se lanzó con una velocidad aterradora, sus garras cortando hacia la garganta de Louis. Apenas logró desviar el golpe con su cuchilla. El impacto le recorrió el brazo con ondas de choque. La criatura aprovechó su ventaja, forzando a Louis a retroceder con cada ataque, claramente experimentado en el combate contra oponentes armados. Al otro lado de la caverna, Penn había llegado a la jaula colgante. Cortó el material tejido con su cuchillo, creando una abertura lo suficientemente grande como para que la madre de Lily pudiera pasar. La debilitada mujer azul se derrumbó en sus brazos, apenas consciente. «Penn, cuidado», gritó Louis mientras un depredador caía desde el techo, con las alas extendidas. Penn se giró, todavía sosteniendo a la madre de Lily, incapaz de defenderse. Las garras de la criatura se extendieron para matar,
solo para encontrarse con Lily, que había trepado por la jaula y ahora se lanzaba a la cara del depredador, sus pequeños dedos arañando sus sensibles ojos. La criatura chilló de dolor y sorpresa. Su ataque fue desviado. Penn aprovechó la oportunidad, dejando a la madre de Lily en el suelo y clavando profundamente su cuchilla tóxica en el costado expuesto del depredador. Este se desplomó, sus alas agitándose débilmente mientras el paralizante hacía efecto. «Tenemos que irnos», gritó Penn, recogiendo de nuevo a la madre de Lily en sus brazos. Ahora. Louis intentó zafarse del líder, pero la criatura anticipó su retirada y le cortó el paso con un movimiento rapidísimo. «No escapar», gruñó, sonando casi complacido. Por el rabillo del ojo, Louis vio a Ron luchando contra dos depredadores. Uno parcialmente incapacitado por la toxina, pero aún peligroso. Anna María sangraba por un corte en la frente, pero seguía luchando, interponiéndose entre los depredadores y Penn, que llevaba a la madre de Lily hacia la salida. Estaban perdiendo. Incluso con la ventaja de la toxina, estaban superados en número y fuerza. Entonces, la madre de Lily habló. Su voz melódica se escuchó claramente a pesar de su estado de debilidad. Pronunció una compleja serie de sonidos. No era inglés, ni siquiera el lenguaje trino que Louis había oído de Lily, sino algo completamente diferente. El efecto en los depredadores fue inmediato. Se quedaron helados, con las cabezas ladeadas como si escucharan atentamente. Incluso el líder detuvo su ataque a Louis, girándose ligeramente hacia el sonido. «¿Qué está pasando?», gritó Ron, aprovechando el momento para alejarse tambaleándose de sus atacantes. «Habla su idioma», explicó Lily, con la voz llena de orgullo. «Mi madre aprende todos los idiomas». Fuera lo que fuera que estaba diciendo, mantenía la atención de los depredadores por completo. Louis no desperdició la oportunidad. «Todos fuera», ordenó. Ahora. Se retiraron hacia la entrada de la cueva, los heridos apoyándose unos a otros. Louis mantuvo su cuchilla apuntando al líder, retrocediendo lentamente mientras la madre de Lily continuaba su extraña comunicación. Casi habían llegado a la salida cuando el hechizo se rompió. El líder soltó un chillido ensordecedor que resonó por toda la caverna. Una clara llamada al ataque. «¡Corred!», gritó Louis. Salieron de la cueva a la estrecha cornisa de la montaña, encontrándose de inmediato con los depredadores de patrulla que habían estado volando en círculos afuera. Atrapados entre enemigos por ambos lados, se apretaron contra la pared de roca, con las armas en alto en una última y desesperada defensa. «No hay forma de bajar», gritó Ron, con la espalda contra la montaña mientras un depredador volador se abalanzaba sobre él. Lanzó un tajo hacia arriba con su cuchilla, alcanzando el vientre de la criatura. Esta chilló y se desvió, sus movimientos ya ralentizados por la toxina. «Allí», señaló Ana María hacia una estrecha grieta en la pared de roca a unos 10 metros a su derecha. «Podríamos caber por ahí». Louis evaluó su situación con creciente desesperación. Los depredadores de patrulla ahora volaban en círculos con más cautela, conscientes de sus armas impregnadas de toxina. Pero los cazadores de la cueva estaban saliendo de la entrada del nido, liderados por su jefe decorado. «Penn, lleva a Lily y a su madre a esa grieta», ordenó Louis. «Os cubriremos». Penn asintió sombríamente, sosteniendo a la debilitada mujer azul con un brazo mientras guiaba a Lily con el otro. Comenzaron a moverse por la estrecha cornisa hacia la posible ruta de escape. Un depredador se lanzó sobre ellos desde arriba. Louis lo interceptó, su cuchilla cortando una de sus alas correosas. La criatura cayó por el aire, chillando de dolor y rabia antes de recuperar el control y retirarse a una distancia segura. «Están aprendiendo», advirtió Ron, defendiéndose de otro ataque. «Se mantienen justo fuera del alcance de las cuchillas». Tenía razón. Los depredadores estaban adaptando sus tácticas, haciendo fintas coordinadas para agotar a los humanos sin acercarse lo suficiente como para ser heridos por las armas tóxicas. «No podemos mantenerlos a raya para siempre», dijo Anna María, con la sangre aún manando de la herida de su frente. «La toxina de las cuchillas tampoco durará mucho más». Louis sabía que tenía razón.
Su única esperanza era llegar a la grieta antes de que los depredadores se acercaran, pero el líder pareció adivinar su plan. Se posicionó directamente entre ellos y su destino, con sus ojos amarillos brillando con una inteligencia malévola. «Vosotros no escapar», gruñó en su burda aproximación al habla humana. Toda presa. La madre de Lily, aún apoyada en Penn, se enderezó de repente, aunque visiblemente debilitada por su cautiverio. Una feroz determinación transformó sus delicados rasgos. Volvió a hablar en ese extraño idioma, su voz subiendo y bajando en complejos patrones. El líder respondió con duros clics y chillidos, claramente agitado por lo que ella decía. «¿Qué pasa?», le preguntó Louis a Lily, sin apartar la vista de los depredadores que los rodeaban. «Madre desafía», explicó Lily, su voz llena de orgullo y miedo a partes iguales. «Dice que sus caminos son viejos, caminos sin salida. Cazar, matar, camino a la extinción». El intercambio se hizo más acalorado, el líder cada vez más agitado mientras los otros depredadores observaban con lo que parecía ser incertidumbre. «Dice que una vez fueron grandes constructores, no solo cazadores», continuó traduciendo Lily. «Dice que olvidaron la vieja sabiduría. La gente azul recuerda, puede enseñar. Si los depredadores siguen matando, pronto no quedará nada que cazar. Sin presas, no hay depredadores». Louis comenzó a comprender. La madre de Lily no era solo una líder espiritual. Era una diplomática que intentaba forjar una relación diferente con estos depredadores inteligentes. Pero el líder no estaba dispuesto a aceptarlo. Con un último chillido de desdén, se lanzó hacia ellos. Garras extendidas para matar. El tiempo pareció ralentizarse. Louis vio venir el ataque, pero estaba demasiado lejos para interceptarlo. Penn, que todavía sostenía a la madre de Lily, no podía defenderse. Ron y Anna María estaban ocupados con otros atacantes. Ninguno de ellos vio a Lily moverse hasta que fue demasiado tarde. La pequeña niña azul se arrojó directamente en la trayectoria del líder, con los brazos extendidos como si fuera a abrazar las mortales garras. «Lily, no», gritó su madre, lanzándose hacia adelante con una fuerza repentina. El líder no pudo o no quiso alterar su trayectoria. Sus garras cortaron el pequeño cuerpo de Lily, haciéndola girar en el aire. Sangre azul brotó sobre la cornisa rocosa. «No», el grito angustiado de Anna María resonó en la pared de la montaña. Lo que sucedió a continuación, ninguno de ellos podría explicarlo por completo. La madre de Lily recogió el cuerpo roto de su hija, acunándolo contra su pecho. Un lamento agudo brotó de su garganta. No eran palabras, no era lenguaje, sino pura angustia maternal que trascendía las especies. El sonido reverberó en el aire de la montaña, aumentando en intensidad hasta que pareció vibrar dentro de las propias rocas. Los depredadores retrocedieron, plegando las alas como si sufrieran un dolor físico por el sonido. Incluso el líder retrocedió, sus ojos amarillos se abrieron con lo que parecía notablemente miedo. Y entonces, imposiblemente, la montaña respondió. Un bajo estruendo comenzó bajo sus pies, creciendo rápidamente hasta convertirse en una violenta sacudida. Las rocas se desprendieron de la cornisa, cayendo en la oscuridad de abajo. El musgo bioluminiscente brilló con más intensidad, pulsando al ritmo del continuo lamento de la madre de Lily. «¡Terremoto!», gritó Ron por encima del creciente estruendo. «No», respondió Penn, con el rostro pálido al darse cuenta. «Lo está haciendo ella. De alguna manera, lo está haciendo ella». Los depredadores claramente creían lo mismo. Abandonaron su ataque, alzando el vuelo en una retirada de pánico, chillando advertencias entre ellos mientras huían de la cara de la montaña. Solo el líder permaneció, su postura ahora defensiva en lugar de depredadora. Miraba a la madre de Lily con una nueva cautela, quizás incluso con respeto. ¿A qué se refería Lily cuando dijo que su madre se conecta con todo?, preguntó Louis, manteniendo su cuchilla en alto mientras la montaña seguía temblando bajo ellos. «Creo que lo estamos descubriendo», respondió Anna María, su voz susurrando con asombro. La madre de Lily finalmente depositó a su hija suavemente en el suelo. Para asombro de todos, Lily todavía respiraba,
aunque débilmente, su pequeño pecho subiendo y bajando en jadeos superficiales. «Está viva», dijo su madre en un inglés titubeante, dirigiéndose a los humanos directamente por primera vez. «Pero necesita ayuda. Vuestra ayuda». El temblor de la montaña disminuyó gradualmente mientras hablaba, como si su enfoque hubiera cambiado de la ira a la súplica. El líder de los depredadores emitió un sonido. No un chillido o un clic, sino algo más cercano a las complejas vocalizaciones que la madre de Lily había usado. Parecía estar luchando por formar los sonidos alienígenas. La madre de Lily respondió, su tono firme, pero sin la ira que había sacudido la montaña. El intercambio continuó durante varios momentos tensos mientras los humanos esperaban, con las armas aún en alto, sin saber si se trataba de una negociación o simplemente del preludio de un nuevo ataque. Finalmente, el líder retrocedió, extendiendo sus alas en lo que pareció ser un gesto de sumisión, o al menos una tregua temporal. «Da paso», explicó la madre de Lily, su inglés entrecortado pero lo suficientemente claro. «Para salvar a la niña. Luego hablamos. Los 3 pueblos». Louis no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Nos deja ir así como así?» «No así como así», dijo Penn en voz baja, señalando la forma herida de Lily. «El precio casi se ha pagado por completo». El líder hizo una última declaración antes de lanzarse al aire, dando una vuelta sobre sus cabezas antes de desaparecer tras la cara de la montaña. Los otros depredadores lo siguieron, manteniendo la distancia, pero claramente aún observando. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Ron, bajando ligeramente su arma, pero sin envainarla. La madre de Lily recogió a su hija herida en brazos. «Ahora curamos. Luego hablamos. Vuestro pueblo, mi pueblo, el pueblo del cielo, o todos morimos». Los miró a cada uno por turno, sus enormes ojos reflejando la luz de la luna. «Vosotros, valientes, buenos corazones, primeros constructores de puentes». «¿Constructores de puentes?», repitió Anna María. «Entre mundos», aclaró la madre de Lily. «Antigua profecía. 3 pueblos deben unirse o todos perecerán». Louis no estaba seguro de creer en profecías, pero después de lo que acababa de presenciar, el lamento de una madre afligida que literalmente hacía temblar una montaña, no estaba dispuesto a descartar nada. «Tenemos que llevar a Lily a un centro médico», dijo, tomando una decisión. «Nuestro puesto de avanzada tiene equipo que podría ayudarla. Y tenemos que informar de lo que ha pasado aquí», añadió Penn. «El comité de colonización necesita saber a qué se enfrentan realmente». La madre de Lily asintió. «Voy con los humanos. Mostraré la verdad a vuestros líderes, luego traeré a vuestros líderes a los míos». Miró a su hija herida. «Construir un puente para Lily, para todos los niños». Mientras bajaban con cuidado por el traicionero sendero de la montaña, los depredadores mantenían una distancia vigilante, sin atacar ni retirarse por completo. La frágil tregua se mantenía, nacida del derramamiento de sangre, pero ofreciendo la posibilidad de algo más duradero. Louis ayudó a la madre de Lily mientras llevaba a su hija, todavía maravillado por el giro que habían tomado los acontecimientos. Habían venido a rescatar a una cautiva, esperando salvar solo una vida. En cambio, se encontraron al principio de una historia mucho más grande. La paz potencial entre 3 especies inteligentes que compartían un mismo mundo. Si sobrevivían al descenso, si Lily sobrevivía a sus heridas, si se podía convencer a los líderes de las 3 especies para que escucharan. Tantos sí. Pero por primera vez desde que aterrizó en este mundo alienígena, Louis sintió algo parecido a la esperanza. El viaje de regreso fue arduo. Se movieron tan rápido como se atrevieron por los traicioneros senderos de montaña, impulsados por el deterioro de la condición de Lily. La respiración de la niña se hacía más dificultosa con cada hora que pasaba, y su piel azul adquiría un alarmante tono grisáceo. «Necesita medicinas», dijo Ana María durante un breve descanso, examinando las heridas de Lily con manos suaves. Las garras cortaron profundo. «Nuestro puesto de avanzada todavía está a 2 días de distancia», calculó Ron sombríamente, incluso yendo a toda prisa. «Le queda un día, quizás menos», dijo la madre de Lily,
cuyo inglés mejoraba rápidamente a medida que hablaba más con los humanos. Su nombre, habían aprendido, era Cora, o al menos esa era la aproximación humana más cercana al trino melódico que era su verdadero nombre. Louis tomó una decisión. Nos separamos. Penn, eres el más rápido. Llévate a Ron y corred hacia el puesto de avanzada a toda velocidad. Traed de vuelta a un equipo médico con el equipo adecuado. Penn asintió, ya cargando una mochila mínima. Podemos llegar en 1 día y medio si no paramos. ¿Y los depredadores? Preguntó Ron, mirando nerviosamente al cielo, donde aún pasaban ocasionalmente formas aladas, manteniendo su distancia vigilante. La tregua se mantiene, les aseguró Cora. Por ahora. Con un breve intercambio de buenos deseos, Penn y Ron partieron, moviéndose a un ritmo agotador que habría sido imposible de mantener con todo el grupo. Louis, Anna María y Cora continuaron más lentamente, turnándose para llevar la pequeña forma de Lily. A pesar de su fisiología alienígena, Anna María hizo lo que pudo para tratar las heridas, aplicando cataplasmas hechas de plantas nativas que sabía que tenían propiedades antisépticas. «Conoces bien nuestras plantas», observó Cora mientras Anna María trabajaba. «Las he estado estudiando durante meses», respondió Anna María. «Son extraordinarias. Tantas tienen propiedades medicinales. Toda vida está conectada», dijo Cora, observando los cuidadosos cuidados de Anna María. «¿Entiendes esto? Otros de tu especie no lo hacen. La corporación ve recursos, no conexiones», explicó Louis con amargura. «Por eso clasificaron la información sobre tu gente y los depredadores. Complicaciones inconvenientes para sus planes de colonización». Cora consideró esto. «Vuestros líderes son como los depredadores del cielo. Solo ven presas, no el equilibrio». «No todos», replicó Anna María. «Muchos se horrorizarían si supieran la verdad. Los mantienen en la ignorancia, igual que a nosotros». Acamparon al caer la noche, encontrando refugio en una pequeña cueva que ofrecía protección tanto de los elementos como de los ojos vigilantes de arriba. El estado de Lily continuó empeorando. Su respiración era superficial e irregular. Cora le cantó a su hija durante toda la noche, melodías complejas que parecían aliviar el dolor de la niña. Anna María finalmente se durmió, agotada por la terrible experiencia. Pero Louis permaneció despierto, vigilando junto a Cora. «Deberías descansar», le dijo después de varias horas de silencio roto solo por su canto. «No puedo descansar. Debo mantener la conexión». «¿Conexión con qué?» Cora hizo un gesto amplio, abarcando la cueva, la montaña, el mundo más allá. «Con todo. Cuando fui capturada, la conexión se debilitó, el equilibrio se alteró. Ahora debo reconstruirlo». «¿Así es como hiciste temblar la montaña?», preguntó Louis, finalmente expresando la pregunta que le había estado rondando desde su escape. La expresión de Cora se volvió solemne. «No yo sola. El dolor de Lily, mi dolor, el dolor de la montaña, todo conectado». Tocó la pared de la cueva con dedos reverentes. «Este mundo está vivo, nos siente. Siente el sufrimiento. Responde». La implicación era asombrosa. Si había que creer a Cora, el planeta mismo era de alguna manera receptivo a los estados emocionales de sus habitantes, o al menos a seres como ella que podían conectarse con él. «Por eso eres tan importante para tu pueblo», se dio cuenta Louis. «No eres solo una líder espiritual. Literalmente ayudas a mantener el equilibrio de todo el ecosistema». Sí, muchas conexiones se perdieron a lo largo de las generaciones. Pocos recuerdan cómo escuchar, cómo hablarle al mundo. «Yo enseño, Lily aprende». Su voz se quebró ligeramente. «Si Lily muere, mucho conocimiento morirá con ella». El peso de la responsabilidad era evidente en los rasgos cansados de Cora. No solo luchaba por la vida de su hija, sino por el futuro de toda su especie. Quizás por el planeta mismo. «No morirá», prometió Louis con más confianza de la que sentía. «Nuestra medicina es diferente a la vuestra, pero poderosa a su manera». Cora lo estudió con sus grandes y luminosos ojos. «¿Crees eso? A pesar de saber tan poco del cuerpo de mi hija?» «Tengo que creerlo», admitió Louis.
La alternativa es inaceptable. Una leve sonrisa curvó los labios azules de Cora. Por eso la profecía habla de constructores de puentes. Fe donde no existe razón para la fe. La mañana trajo nuevos desafíos. La fiebre de Lily había empeorado durante la noche, su pequeño cuerpo alternando entre un calor ardiente y un frío alarmante. Reanudaron su viaje con mayor urgencia, Louis llevando a la niña mientras Ana María sostenía a la exhausta Cora. A mediodía, habían descendido a las estribaciones, donde el terreno se volvió algo más fácil de navegar. La presencia constante de depredadores en círculos había disminuido, aunque ocasionalmente un explorador solitario pasaba por encima, manteniendo la cautelosa vigilancia. ¿Crees que Pen y Ron llegaron al puesto de avanzada?, preguntó Ana María mientras se detenían a beber de un arroyo claro. Deberían estar cerca ya, calculó Louis, suponiendo que no tuvieran problemas. Se acercan problemas, dijo Cora de repente, inclinando la cabeza como si escuchara algo más allá de la percepción humana. ¿Depredadores?, preguntó Louis, alerta al instante. No. De vuestra especie. Muchos, con armas. La expresión de Cora se tornó preocupada. No son amigos. Antes de que Louis pudiera interrogarla más, el sonido lejano de motores llegó hasta ellos. El distintivo zumbido de los vehículos todoterreno de la colonia. Alguien venía, y rápido. Podría ser el equipo médico que Pen envió a buscar, sugirió Ana María esperanzada. Demasiado pronto, negó Louis con la cabeza. Y Cora dice que no son amistosos. Nos escondemos, decidió Cora, ya buscando un lugar para cubrirse. No, replicó Louis. Si son de la colonia, tendrán escáneres térmicos. Esconderse no funcionará. Tomó una decisión rápida. Tenemos que separarnos. Ana María, llévate a Lily y a Cora y dirígete al este, hacia el bosque denso. La copa de los árboles podría ocultar vuestras firmas de calor. ¿Y tú qué?, preguntó Anna. María, claramente reacia a separarse. Los interceptaré. Averiguaré quiénes son y qué quieren. Si es un equipo de rescate, os haré una señal para que volváis. Le entregó la inmóvil figura de Lily a Ana María. Si no, pon a Cora y a Lily a salvo. Encuentra a Pen y a Ron. Cora posó una mano de 6 dedos en el brazo de Louis. Peligroso para ti. Esos no son buenos humanos. Probablemente no, convino Louis sombríamente. Pero es mejor que sea yo que vosotras y Lily. Tras una breve pero intensa discusión, Ana María finalmente aceptó el plan. Ella y Cora, llevando a Lily entre las dos, desaparecieron en la densa maleza hacia el este, mientras Louis continuaba hacia el sur por su camino original, directamente hacia los vehículos que se acercaban. No tuvo que esperar mucho. 3 vehículos todoterreno de alta resistencia coronaron una colina cercana, cada uno con 2 personas armadas con los distintivos uniformes grises de la seguridad de la colonia. No era un equipo médico, sino una unidad de combate. Louis levantó las manos mientras se acercaban, haciéndose claramente visible. Los vehículos lo rodearon en una maniobra ensayada, con las armas apuntándole. Identifíquese, exigió el oficial al mando a través de un altavoz montado en el casco. Louis Chen, equipo de topografía 7, respondió Louis con calma, manteniendo las manos a la vista. Necesito asistencia médica. Uno de mi equipo está herido. El oficial se acercó con cautela, con el rifle aún en alto. ¿Dónde está el resto de su equipo? Nos separamos para cubrir más terreno, mintió Louis con fluidez. Fuimos atacados por depredadores voladores hace 2 días. Perdimos la mayor parte de nuestro equipo. El oficial lo estudió por un momento, luego habló por su comunicador. Objetivo 1 asegurado. Continuando la búsqueda de los objetivos 2 a 5. Un escalofrío recorrió la espalda de Louis. No estaban aquí para rescatar. Los estaban cazando específicamente a ellos. ¿Qué está pasando?, exigió, abandonando la pretensión de cooperación. Necesitamos ayuda médica, no un equipo de respuesta armada. Eso no es asunto suyo, topógrafo, respondió el oficial con frialdad. Su trabajo es responder preguntas, empezando por ¿dónde están los alienígenas? Así que lo sabían.
De alguna manera, ya sabían sobre Cora y Lily. No sé de qué me habla, dijo Lois para ganar tiempo, su mente corriendo para entender cómo la seguridad de la colonia podía estar al tanto de su misión. Penn y Ron no podían haber llegado todavía al puesto de avanzada, e incluso si lo hubieran hecho, no habrían revelado la existencia de Cora a las fuerzas de seguridad. El oficial sonrió desagradablemente. Permítame refrescarle la memoria. Su equipo fue observado abandonando sus áreas de topografía asignadas hace 4 días. Poco después, escáneres de largo alcance detectaron múltiples firmas biológicas no humanas viajando con ustedes. El comando quiere asegurar esos especímenes. Especímenes, no personas, no refugiados. Especímenes. Estábamos siguiendo una señal biológica no identificada, improvisó Louis. Protocolo estándar para especies no catalogadas previamente. Guárdeselo para el informe, lo interrumpió el oficial. Vuelve a la base con nosotros. Los otros serán encontrados y traídos también. Necesito quedarme con mi equipo, protestó Louis. Tenemos heridos. La culata de un rifle lo golpeó por detrás, haciéndole caer de rodillas. Ni siquiera se había dado cuenta de que el segundo oficial lo había rodeado. Eso no fue una petición, topógrafo, declaró el oficial al mando rotundamente. La corporación ha invertido demasiado en este planeta como para dejar que unos pocos sentimentales comprometan las operaciones porque se hicieron amigos de la fauna local. Mientras Louis era levantado y asegurado con ataduras, la terrible realidad se hizo evidente. Alguien en la alta administración de la colonia ya sabía sobre las especies nativas inteligentes y había clasificado esa información no por ignorancia, sino por un cálculo deliberado. Los especímenes que buscaban no eran para contacto diplomático, sino para estudio o algo peor. Están cometiendo un error, advirtió Louis mientras lo forzaban a subir a uno de los vehículos. Los nativos no solo son inteligentes, tienen habilidades que no entendemos. Y los depredadores, ahórrese los cuentos de hadas, interrumpió el oficial. Hemos lidiado con la resistencia nativa en una docena de mundos. Este no será diferente. Una sombra repentina pasó por encima, más grande que los depredadores exploradores anteriores. Los oficiales reaccionaron al instante, levantando sus armas, pero demasiado tarde. El depredador masivo, el líder decorado del nido de la montaña, descendió a una velocidad aterradora, con las garras extendidas. Golpeó directamente al oficial al mando, levantándolo, gritando, en el aire antes de que los otros pudieran disparar un solo tiro. Se desató el caos. Los oficiales restantes abrieron fuego contra el depredador, que soltó a su víctima desde una altura de 20 metros antes de virar bruscamente para evitar los disparos. Más formas aladas aparecieron en el horizonte, moviéndose rápidamente hacia su posición. Louis aprovechó la confusión, rodando bajo el vehículo más cercano para cubrirse. Las ataduras limitaban su movimiento, pero logró llegar al otro lado. A medida que los disparos se intensificaban, llegaron más depredadores, ejecutando ataques en picado coordinados que obligaron a los oficiales a dispersarse. Sus armas superiores eran efectivas. 2 depredadores cayeron ante el fuego concentrado, pero estaban siendo rápidamente superados por el número. Louis se arrastró más lejos de los vehículos, buscando la cobertura de unas rocas cercanas. Si tan solo pudiera salir de la zona de batalla inmediata, podría dar un rodeo y encontrar a Anna María y Cora. Una sombra cayó sobre él. Levantó la vista y vio al depredador líder aterrizando cerca, sus ojos amarillos fijos en él con una inteligencia inquietante. Sangre humana, manchaba sus garras y su pecho correoso. Louis se quedó helado, esperando la muerte. En cambio, la criatura se acercó deliberadamente y cortó sus ataduras con una garra controlada con precisión, seccionándolas limpiamente. ¿Por qué? No pudo evitar preguntar Louis, aun sabiendo que el conocimiento de la criatura del lenguaje humano era limitado. El depredador lo miró por un momento antes de responder en su aproximación gutural del habla. Constructores de puentes, dijo, el mismo término que Cora había usado. Luego, con una claridad sorprendente, más fuertes juntos. Antes de que Louis pudiera responder, la criatura se lanzó de nuevo al aire,
reincorporándose a la batalla contra las fuerzas de seguridad de la colonia restantes. Louis no desperdició la oportunidad. Huyó hacia la maleza, rodeando ampliamente el lugar de la batalla y dirigiéndose al este para encontrar a Anna María y Cora. Los sonidos del combate se desvanecieron detrás de él mientras corría, reemplazados por los sonidos naturales del bosque. Las encontró a 1 kilómetro de distancia, acurrucadas en un denso matorral. Anna María tenía su cuchillo desenvainado mientras Cora acunaba a Lily, cuyo estado había empeorado durante su huida. Louis. El alivio de Anna María fue palpable. Oímos disparos. ¿Qué pasó? Seguridad de la colonia, explicó Louis sin aliento. Saben sobre Cora y Lily. Los llaman especímenes que deben ser asegurados. La expresión de Cora se endureció ante esta noticia. Siempre la misma historia. Nuevo mundo, nuevos pueblos, mismos errores. Se pone más extraño, continuó Louis. Los depredadores atacaron al equipo de seguridad. Su líder me liberó. Usó el mismo término que tú. Constructores de puentes. Los ojos de Cora se abrieron de par en par. La profecía se extiende. El pueblo del cielo comienza a recordar la vieja sabiduría. Tenemos que movernos, interrumpió Anna María pragmáticamente. Seguridad enviará refuerzos cuando ese equipo no se reporte. Lily no puede viajar más, dijo Cora, con un miedo genuino evidente en su voz por primera vez. Se está desvaneciendo. La respiración de la niña se había vuelto alarmantemente irregular. Su piel azul ahora era cenicienta. Sin intervención médica, no sobreviviría mucho más. Tenemos que separarnos de nuevo, decidió Louis. Cora, conoces estos bosques mejor que nosotros. ¿Puedes encontrar el camino de regreso a tu gente desde aquí? Cora asintió. Sí, pero Lily, Anna María irá contigo, continuó Louis. Tiene conocimientos médicos que podrían ayudar a mantener estable a Lily. Se volvió hacia Anna María. La colonia no dejará de buscarlos ahora que lo saben. Necesitas llevar a Cora de vuelta con su gente. Avisarles. ¿Y tú qué? Preguntó Anna María, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Voy al puesto de avanzada. Encontraré a Penn y a Ron. Haré que todos sepan la verdad, no solo la administración. La mayoría de los colonos no tienen idea de lo que está pasando realmente aquí. Si suficientes personas saben la verdad, la corporación no podrá silenciarnos a todos. Era un plan desesperado, que probablemente terminaría con el detenido o algo peor. Pero si Cora tenía razón sobre la profecía, sobre la necesidad de que 3 pueblos encontraran la manera de coexistir, entonces alguien tenía que empezar a construir esos puentes, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia especie. Anna María lo abrazó con fuerza. Ten cuidado. A esta gente claramente no le importa la verdad ni los derechos. Lo sé. Louis se volvió hacia Cora, quien lo miró con solemne comprensión. Manténlas a salvo, le dijo. Tú también construyes puente con el pueblo del cielo, observó Cora. Te ayudaron, te liberaron. Sí, reconoció Louis. Aunque no estoy seguro de por qué. Por la misma razón que tú nos ayudas a nosotros, dijo Cora simplemente. El futuro es mejor juntos que solos. Se separaron en el borde del matorral. Anna María y Cora se adentraron en el bosque con la desfalleciente Lily, mientras Louis se dirigía al sur, hacia el puesto de avanzada, una figura solitaria caminando deliberadamente hacia el peligro. Detrás de él, el sonido distante de más motores cobraba vida mientras la seguridad de la colonia se movilizaba en masa. Arriba, las formas aladas de los depredadores circulaban vigilantes, y en algún lugar más adelante, si Penn y Ron habían logrado llegar, esperaban aliados potenciales sin idea de la tormenta que se avecinaba. 3 pueblos, un mundo. La construcción de puentes había comenzado con sangre y desesperación, pero quizás, solo quizás, podría terminar en algo mejor. Louis enderezó los hombros y aceleró el paso. El futuro era incierto, peligroso y probablemente breve para quienes se oponían a la maquinaria corporativa. Pero por primera vez desde que aterrizó en este mundo alienígena, sintió que realmente estaba donde debía estar, haciendo lo que estaba destinado a hacer.
Una mota de un depredador volador se separó del grupo más grande y voló delante de él. Como si explorara su camino, no cazando, sino guiando. Constructores de puentes, más fuertes juntos. El puesto de avanzada de la colonia apareció en el horizonte al acercarse el anochecer, sus estructuras prefabricadas y su valla perimetral incongruentes con la belleza salvaje del paisaje alienígena. Louis se acercó con cautela, manteniéndose al abrigo de la densa maleza que crecía hasta el perímetro despejado. La seguridad se había intensificado. Guardias adicionales patrullaban la valla, y la puerta principal había sido reforzada con un segundo punto de control. Las noticias del enfrentamiento con los depredadores habían llegado claramente a la administración. Entrar no sería fácil. Como topógrafo, Louis tenía autorización para las secciones exteriores del puesto de avanzada, pero su ausencia no autorizada y la sospecha de confraternización con nativos hostiles probablemente habían provocado la revocación de esa autorización. Un movimiento en el cielo llamó su atención. Su explorador depredador había regresado, dando una vuelta sobre su cabeza antes de aterrizar con sorprendente sigilo en el denso follaje cercano. Sus ojos amarillos lo miraron con lo que parecía impaciencia. «No puedo simplemente entrar», explicó Louis, sintiéndose un poco ridículo al hablar con la criatura. «Me arrestarán». El depredador emitió una serie de clics, luego miró deliberadamente hacia el otro lado del complejo antes de volver a mirar a Louis. «¿Quieres que dé la vuelta?», adivinó Louis. «¿Por qué? ¿Qué hay por allí?». El depredador no respondió, por supuesto, pero se lanzó de nuevo al aire, volando bajo hacia la sección indicada del perímetro. Tras un momento de vacilación, Louis lo siguió, manteniéndose al abrigo de la maleza. La criatura lo llevó a la esquina noroeste del complejo, donde la valla perimetral se encontraba con un escarpado afloramiento rocoso. Aquí, la valla se había instalado de forma algo descuidada, siguiendo los contornos irregulares de la pared de roca. Y allí, parcialmente oculta por la vegetación nativa, había una brecha, no grande, pero potencialmente lo suficientemente grande como para que un humano se colara. «¿Cómo sabías de esto?», susurró Louis, aunque no esperaba respuesta. El depredador aterrizó brevemente en una roca cercana, su pecho decorado captando los últimos rayos de los soles ponientes. Hizo un sonido que podría haber sido de satisfacción antes de alzar el vuelo de nuevo, desapareciendo en la creciente oscuridad. Louis se acercó a la brecha con cautela. Parecía haber sido creada por un movimiento de tierra reciente, quizás un efecto secundario del duelo de Cora que hizo temblar la montaña. La valla se había separado de su anclaje en la pared de roca, creando una estrecha abertura que sería invisible a la observación casual. Se coló con cierta dificultad, rasgando aún más su ya andrajosa ropa en el proceso. Una vez dentro del perímetro, se pegó a la pared de roca, inspeccionando el complejo para encontrar la aproximación más segura. El puesto de avanzada estaba dividido en zonas funcionales, administración y comunicaciones en el centro, rodeadas de anillos concéntricos de laboratorios, viviendas e instalaciones de apoyo. Si Penn y Ron habían llegado, probablemente estarían en el centro médico o en el edificio de administración, dependiendo de cómo se hubiera recibido su historia. Louis optó por probar primero el centro médico. Si el estado de Lily era tan grave como parecía, Penn habría priorizado encontrar ayuda médica para ella antes que informar a la administración. Moviéndose de sombra en sombra, Louis se abrió paso a través del anillo exterior de edificios de almacenamiento. El aumento de la seguridad era evidente. Las patrullas pasaban a intervalos regulares, y el personal civil habitual que realizaba sus rutinas nocturnas había sido reemplazado por guardias armados en las intersecciones clave. Casi chocó con una de esas patrullas al doblar la esquina de un cobertizo de suministros. Solo sus rápidos reflejos lo salvaron al agacharse detrás de una pila de cajas de equipo, conteniendo la respiración mientras los guardias pasaban a metros de su escondite. «Cierre total hasta nuevo aviso», decía uno a su compañero. «Protocolo de contención total si alguno de los equipos de topografía intenta regresar sin autorización». «¿Y los que ya han traído?», preguntó el otro. «Cuarentena y luego interrogatorio. El comando no se arriesga después de lo que le pasó al equipo 4». El corazón de Louis se aceleró. «Equipo 4,
Esa sería la designación de Penn y Ron. Habían regresado, pero estaban retenidos en cuarentena en lugar de recibir la ayuda que habían buscado. El centro médico se alzaba más adelante, sus ventanas brillantemente iluminadas contra el crepúsculo cada vez más profundo. 2 guardias estaban en la entrada principal, revisando las identificaciones de cualquiera que entrara o saliera. No había forma de pasar desapercibido por allí. Louis rodeó la parte trasera del edificio, donde se encontraban las puertas de acceso de emergencia. Estarían cerradas, por supuesto, pero como topógrafo, estaba familiarizado con los sistemas de seguridad del puesto de avanzada, incluidas sus debilidades. Las puertas de emergencia utilizaban un teclado de anulación para precisamente el tipo de situaciones de crisis que podrían deshabilitar el sistema de seguridad principal. El código cambiaba semanalmente, pero seguía un patrón predecible basado en la fecha de fundación del puesto de avanzada y la fase actual de la misión. Si los cálculos de Louis eran correctos, la anulación de esta semana debería ser. Tecleó una secuencia de 6 dígitos y contuvo la respiración. Un momento después, la cerradura se desactivó con un suave clic. Louis se deslizó dentro, encontrándose en un pasillo de servicio tenuemente iluminado. La sección de cuarentena estaría en el nivel inferior, separada de las principales áreas de tratamiento. Louis se dirigió a una escalera de servicio, descendiendo con cuidado para no alertar al personal de su presencia. El nivel inferior estaba inquietantemente silencioso en comparación con el bullicio habitual del centro médico. Un solo guardia estaba en la entrada del ala de cuarentena, con aspecto aburrido pero alerta. Más allá de él, una puerta reforzada con un escáner biométrico controlaba el acceso a las celdas de cuarentena. Louis no podía engañar ni al guardia ni al escáner. Necesitaba una distracción. La inspiración llegó en forma del sistema de supresión de incendios de la instalación. Cada sección tenía controles independientes que podían activarse manualmente en caso de emergencia. Si podía activar el sistema en otra parte del edificio. Subió de nuevo las escaleras hasta el nivel principal, localizando rápidamente un panel de mantenimiento cerca de la sección de laboratorios. Unos pocos ajustes cuidadosos en los umbrales de los sensores, seguidos de la aplicación de su encendedor al detector de humo más cercano, y las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. El personal se apresuró a evacuar a los pacientes de la zona afectada mientras el personal de seguridad convergía en el aparente incendio. En la confusión, Louis se deslizó de nuevo al nivel de cuarentena, donde el único guardia hablaba urgentemente por su comunicador, pidiendo instrucciones. Louis se acercó con audacia, fingiendo el comportamiento apresurado del personal médico que respondía a la emergencia. Protocolo de evacuación de cuarentena, anunció autoritariamente. Todo el personal no esencial al punto de reunión 3. El guardia dudó. No me informaron. Nuevo procedimiento después del incidente de la cueva, interrumpió Louis con impaciencia. Los sujetos de contención de nivel 3 permanecen encerrados, pero los guardias se reubican para asegurar el perímetro. Revise su informe actualizado. La incertidumbre en el rostro del guardia era clara. Nadie quería ser la persona que abandonaba su puesto innecesariamente, pero tampoco nadie quería ser la persona que no seguía los nuevos protocolos de seguridad. Debería verificarlo con el comando, empezó el guardia. Las comunicaciones están priorizadas para la respuesta de emergencia, replicó Louis con fluidez. Mire, no me importa, pero cuando el comandante Ellis pregunte por qué no estaba en su puesto de evacuación designado durante una emergencia de nivel 2, no diga que no le advertí. La mención del notoriamente estricto comandante del puesto de avanzada pareció decidir el asunto. El guardia asintió bruscamente y se dirigió a las escaleras, dejando a Louis solo con la puerta de cuarentena. El escáner biométrico presentaba un desafío más difícil. La autorización de Louis probablemente había sido revocada, e intentar una entrada no autorizada activaría alarmas adicionales. Necesitaba las credenciales de alguien con acceso actual. La solución llegó momentos después en la forma de una apresurada oficial médica, bajando corriendo las escaleras, con una tableta en la mano. ¿Es usted el especialista que enviaron?, preguntó, asumiendo claramente que Louis era parte del equipo de respuesta a emergencias. Sí, respondió Louis sin dudar.
Necesito acceso a los sujetos en cuarentena de inmediato. La doctora frunció el ceño. Eso no es el protocolo estándar durante una alarma de la instalación. Lo es cuando la alarma fue activada por lecturas anómalas de los propios sujetos, improvisó Louis. Al comando le preocupa una posible contaminación que se propague a través del sistema de ventilación. Los ojos de la doctora se abrieron de par en par con alarma. No me informaron de eso. Se dirigió inmediatamente al escáner, colocando la palma de la mano en el lector. Tenemos 2 sujetos en las celdas 3 y 4. Llegaron mostrando signos de exposición a agentes biológicos desconocidos. La puerta se deslizó, revelando un pasillo estéril con 6 celdas de aislamiento, 3 a cada lado. La doctora lo guió, continuando informando a Louis sobre los pacientes. Afirmaron que encontraron inteligencias no terrestres, explicó, su tono dejando en claro que no creía la historia. La administración lo está tratando como una posible exposición alucinógena de la flora nativa. Hemos estado aplicando protocolos de desintoxicación estándar. Llegaron a las celdas 3 y 4, donde las ventanas de observación revelaron las figuras familiares de Penn y Ron. Ambos hombres parecían agotados pero ilesos, sentados en los bordes de sus respectivas camas con la postura derrotada de prisioneros que habían perdido la esperanza de ser creídos. Necesito examinarlos directamente, le dijo Louis a la doctora. Posibles efectos neuronales de la exposición. La doctora dudó. Han sido clasificados como riesgos de seguridad. No estoy autorizada para... Doctora, interrumpió Louis con firmeza. Si se está desarrollando una situación de riesgo biológico, cada minuto cuenta. Asumiré toda la responsabilidad. Quizás fue su tono autoritario o simplemente el caos de la situación de alarma en curso, pero la doctora cedió. Presionó su palma contra el escáner junto a la celda 3, luego la celda 4. 10 minutos, dijo. Necesito verificar el estado de la evacuación. El sistema se volverá a sellar automáticamente si hay algún intento de salir de la zona de cuarentena. En el momento en que ella desapareció de la vista, Louis se apresuró a entrar en la celda de Penn. Su amigo levantó la vista, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con alivio. Louis, estás vivo. Penn se puso de pie de un salto. Nos dijeron que todos los demás se daban por muertos tras el ataque de los depredadores. Mintieron, dijo Louis sombríamente. Ron, ¿puedes oírme? Llamó a través de la puerta abierta de la celda adyacente. Ron apareció en la entrada, su expresión una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Qué demonios? ¿Cómo entraste aquí? No hay tiempo para explicar, dijo Louis con urgencia. ¿Qué pasó cuando llegasteis al puesto de avanzada? ¿Les hablasteis de Cora y Lily? El rostro de Penn se ensombreció. Lo intentamos. No quisieron escucharnos. En el momento en que mencionamos nativos inteligentes, nos callaron, nos pusieron en cuarentena para evaluación psicológica y posible contaminación xenobiótica. También tomaron nuestras muestras, añadió Ron con amargura. Las toxinas de Anna María, todo lo que podía probar lo que encontramos. Es peor de lo que pensábamos, les dijo Louis. Ya lo sabían. La seguridad de la colonia estaba buscando específicamente a Cora y a Lily. Las llamaron especímenes que debían ser asegurados. Penn maldijo en voz baja. Los muy bastardos. Sabía que estaban ocultando algo, pero esto... Negó con la cabeza con disgusto. ¿Y Anna María y los demás? Anna María está con Cora, llevando a Lily de vuelta con su gente. La niña está en mal estado. Louis resumió rápidamente los acontecimientos desde su separación, incluido el ataque de los depredadores al equipo de seguridad y su extraña alianza con el líder de los depredadores. ¿Así que ahora tanto los nativos como los depredadores te están ayudando? Preguntó Ron con incredulidad. Mientras nuestra propia gente nos está cazando. Esto es una locura. Constructores de puentes, murmuró Penn, haciéndose eco del término que tanto Cora como el líder de los depredadores habían usado. Tiene una especie de sentido retorcido. Si estas 3 especies han compartido este mundo durante generaciones, deben haber encontrado formas de coexistir antes. Antes de que apareciéramos y lo alteráramos todo, terminó Louis. Exactamente.
Y ahora la corporación está tratando de encubrir la existencia de nativos inteligentes para proteger su inversión en el planeta. Procedimiento estándar, dijo Ron cínicamente. Ya lo he visto antes en Próxima B. Si los nativos tienen derechos, las corporaciones pierden beneficios. Un cambio repentino en el tono de la alarma indicó que la alerta de incendio estaba siendo degradada. Su tiempo se estaba acabando. Tenemos que salir de aquí, dijo Louis. Llevar la verdad a la población general de la colonia antes de que la administración pueda enterrarla por completo. ¿Cómo? Preguntó Penn de forma práctica. Todo el puesto de avanzada está cerrado. Las comunicaciones están monitorizadas. Y por si no te has dado cuenta, estamos en celdas de cuarentena. Louis sonrió sombríamente. Tengo ayuda fuera. Ayuda extraña, pero efectiva. Como si fuera una señal, sonó una nueva alarma. La advertencia de brecha en el perímetro. Múltiples brechas, a juzgar por la urgencia de la señal. Esos deben ser los depredadores, jadeó Louis, creando una distracción. ¿Coordinaste un ataque con ellos? Preguntó Ron, claramente luchando por procesar este desarrollo. No exactamente, pero parecen entender lo que está en juego. Louis se movió hacia la puerta, revisando el pasillo. Tenemos que movernos ahora, mientras la seguridad responde a la brecha. El ala de cuarentena permanecía vacía. La doctora aún no había regresado de comprobar la evacuación. Los tres hombres se movieron rápidamente hacia la escalera, ascendiendo al nivel principal, donde reinaba el caos. El personal médico todavía estaba lidiando con la falsa alarma de incendio cuando sonó la de la brecha en el perímetro, creando una tormenta perfecta de confusión. El centro de comunicaciones, sugirió Penn mientras se deslizaban por los concurridos pasillos. Si podemos transmitir la verdad a todo el personal del puesto de avanzada simultáneamente. Demasiado vigilado, replicó Louis. Pero hay una alternativa. La bahía de equipos del equipo de topografía tiene unidades de comunicación de emergencia con canales para toda la colonia. Cambiaron de dirección, moviéndose hacia el anillo exterior de edificios donde el equipo de topografía almacenaba y mantenía su equipo de campo. Al salir del centro médico por una puerta lateral, la verdadera escala de la distracción de los depredadores se hizo evidente. Formas aladas rodeaban el puesto de avanzada, descendiendo ocasionalmente para mantener ocupadas a las fuerzas de seguridad, pero evitando cuidadosamente causar bajas reales. Era una demostración, no un ataque. Una demostración de fuerza en lugar de un intento de destruir. Increíble, dijo Penn, observando los movimientos coordinados. Su inteligencia táctica es notable. Menos admiración y más correr, le instó Ron, tirando de él. Corrieron a través de un área abierta entre edificios, usando la confusión para mezclarse con otro personal que corría hacia las estaciones de emergencia. La bahía de equipos estaba, afortunadamente, sin vigilancia. Toda la seguridad disponible había sido desviada al perímetro. Dentro, localizaron rápidamente las unidades de comunicación de emergencia, dispositivos robustos y portátiles diseñados para funcionar cuando los sistemas estándar fallaban. Louis encendió uno mientras Penn aseguraba la puerta y Ron recogía equipo adicional que podrían necesitar para escapar. Habla el especialista en topografía Louis Chen con una transmisión de emergencia para todo el personal de la colonia. Louis comenzó a transmitir por el canal de emergencia que llegaría a cada unidad de comunicación y sistema de altavoces en el puesto de avanzada. Lo que estoy a punto de deciros ha sido deliberadamente suprimido por la administración colonial. Habló rápido pero con claridad, detallando su descubrimiento de Lily, el rescate de Cora y la verdad sobre las especies nativas inteligentes. Explicó también la sociedad de los depredadores, su uso de herramientas y capacidades lingüísticas, y el conflicto a tres bandas que la presencia colonial había exacerbado. La corporación ha clasificado esta información para proteger su inversión, continuó, consciente de que la seguridad estaría rastreando la transmisión y convergiendo en su ubicación. Preferirían provocar una guerra entre especies antes que reconocer los derechos de las inteligencias nativas de este mundo. Penn tomó el relevo, proporcionando las observaciones científicas que daban credibilidad a sus afirmaciones. Ron añadió detalles sobre la respuesta de seguridad y su detención.
No os pedimos que creáis en nuestra palabra, concluyó Louis. Mirad hacia arriba. Los seres que actualmente rodean nuestro puesto de avanzada no son animales sin cerebro. Son una especie inteligente que hace una calculada demostración de fuerza mientras evita deliberadamente las bajas. Podrían habernos masacrado. En cambio, se están comunicando de la única manera que pueden. Un golpeteo atronador en la puerta indicó que la seguridad los había localizado. Ron se apoyó contra la entrada, ganándoles unos segundos más. Constructores de puentes o sepultureros, dijo Louis al comunicador. Esa es la elección a la que cada uno de nosotros se enfrenta ahora. 3 especies compartían este mundo antes de que llegáramos. ¿Seremos nosotros los cuartos en unirnos en equilibrio, o los destructores de todo? La puerta se abrió de golpe, y las fuerzas de seguridad inundaron la habitación con las armas en alto. Los 3 hombres levantaron las manos en señal de rendición, pero la transmisión se había completado. La verdad había salido a la luz. Mientras eran obligados a arrodillarse y se les ponían las ataduras, Louis miró por la ventana a los depredadores que volaban en círculos. Su líder se mantuvo brevemente a la vista, su pecho decorado distintivo incluso a distancia. Levantó una extremidad con garras en lo que pareció notablemente un saludo antes de virar. La respuesta de la administración colonial fue rápida y predecible. Louis, Penn y Ron fueron clasificados como víctimas de psicosis xenobiótica y puestos en confinamiento aislado. Los canales oficiales desestimaron su transmisión como los desvaríos de equipos de topografía expuestos a la flora nativa alucinógena. Pero la semilla había sido plantada. La dramática exhibición aérea de los depredadores había sido presenciada por cientos de colonos, muchos de los cuales ahora cuestionaban la explicación oficial. Se extendieron los rumores. Se hicieron preguntas y pequeños actos de resistencia comenzaron a surgir entre la población general. 3 días después de su confinamiento, Louis fue llevado a una sala de interrogatorios donde le esperaba una mujer con un impecable uniforme corporativo. Su insignia la identificaba como la directora Keller, la representante corporativa de más alto rango en el planeta. Señor Chen, lo saludó con una frialdad profesional. Ha creado un problema bastante grande para las operaciones coloniales. Louis no dijo nada, esperando. Su pequeña transmisión ha inspirado una preocupante insubordinación entre ciertos elementos de la población colonial, continuó. Trabajadores que se niegan a despejar bosques nativos, equipos científicos que exigen acceso a datos de topografía clasificados, incluso personal de seguridad que cuestiona sus órdenes. Aún así, Louis permaneció en silencio. La directora Keller suspiró. Seré directa, señor Chen. La corporación ha invertido 17.000 millones de créditos en este planeta. La Junta no va a dar por perdida esa suma porque a unos especialistas en topografía les dio un ataque de conciencia por unos pocos nativos primitivos. No son primitivos, habló finalmente Louis. Tienen lenguaje, cultura, una sofisticada comprensión ecológica que a nosotros nos falta, y los depredadores son, igualmente irrelevantes para los intereses coloniales, interrumpió. Sí, hemos sabido de ambas especies desde hace tiempo. Las evaluaciones iniciales los clasificaron como presapientes, aptos para una conservación gestionada, pero no para el reconocimiento legal. Esa evaluación fue deliberadamente falsificada, desafió Louis. Son plenamente sapientes, y usted lo sabe. Una fina sonrisa cruzó el rostro de la directora. La sapiencia es un estándar tan subjetivo, señor Chen. La definición legal requiere ciertos hitos de desarrollo tecnológico, lenguaje escrito, estructuras de gobierno organizadas. Ninguna de las especies califica bajo las regulaciones de la Carta Colonial. Definiciones convenientes, señaló Louis con amargura. Prácticas, corrigió ella. Sin embargo, los acontecimientos recientes nos han obligado a reevaluar nuestro enfoque. La actividad coordinada de los depredadores que usted inspiró demostró capacidades que habíamos subestimado. Una chispa de esperanza se encendió en Louis. ¿Está reconociendo su inteligencia? Estoy reconociendo una amenaza de seguridad que requiere una adaptación de nuestra estrategia, respondió ella cuidadosamente. La corporación es pragmática por encima de todo, señor Chen.
Cuando los hechos cambian, también lo hacen nuestros métodos. Deslizó una tableta sobre la mesa. En ella había un documento formal con el sello corporativo. Esta es una evaluación revisada de las formas de vida indígenas, recategorizando tanto a los humanoides de piel azul como a la especie de depredadores aéreos como protosapientes con estatus de protección en territorios de reserva designados. Louis escaneó el documento con creciente escepticismo. ¿Reservas? Sigue planeando desplazarlos. Estamos planeando acomodarlos mientras procedemos con el desarrollo de recursos necesarios, corrigió la directora Keller con fluidez. La corporación está preparada para establecer un contacto diplomático formal, aunque limitado. Incluso hemos autorizado una búsqueda de los especímenes femenino y juvenil que usted está protegiendo, con órdenes de recuperación no violenta. Se llama Cora, dijo Louis con frialdad. Su hija es Lily. Son personas, no especímenes. La directora hizo un gesto de desdén con la mano. La terminología puede ajustarse para las comunicaciones públicas. La cuestión es, señor Chen, que estamos ofreciendo un compromiso que sirve a los intereses de todos. Excepto a los de los nativos, que perderán la mayor parte de sus territorios y autonomía, observó Louis. El progreso requiere cambios, respondió. Pero no lo traje aquí para debatir sobre filosofía. Lo traje para ofrecerle un papel en la transición. Esto tomó a Louis por sorpresa. ¿Qué papel? Enlace de asuntos indígenas, dijo la directora Keller, como si confiriera un gran honor. Ha demostrado una inusual compenetración con ambas especies nativas. La corporación valora tales talentos raros, a pesar de sus lamentables métodos para traerlos a nuestra atención. La oferta era a la vez tentadora y horrible. Una posición de influencia potencial, pero que le exigiría facilitar la versión de compromiso de la corporación. ¿Y si me niego? La expresión de la directora se endureció ligeramente. Entonces usted y sus amigos seguirán clasificados como víctimas de contaminación xenobiótica, requiriendo un aislamiento médico prolongado por su propia seguridad. Su transmisión se atribuirá oficialmente a la exposición alucinógena, y las operaciones coloniales procederán según el cronograma original sin el beneficio de su aporte humanitario. Una trampa corporativa clásica, cooptación o eliminación. Louis lo había visto antes en otros mundos, donde la oposición de principios era absorbida por el sistema o neutralizada. Antes de que pudiera responder, sonaron las alarmas en toda la instalación. No las alertas controladas de simulacros o emergencias menores, sino el agudo lamento de una brecha de seguridad de nivel 1. El comunicador de la directora Keller zumbó urgentemente. La sangre abandonó su rostro mientras recibía el mensaje. ¿Qué ha hecho?, exigió, levantándose abruptamente. He estado confinado durante 3 días, le recordó Louis con calma. Sea lo que sea que esté pasando, no es obra mía. La puerta se abrió de golpe y apareció un oficial de seguridad con el arma desenfundada. Directora, tenemos que evacuarla de inmediato. Múltiples brechas, hostiles desconocidos dentro del perímetro. Mientras sacaban a toda prisa a la directora de la habitación, Louis se quedó solo, con las ataduras aún sujetando sus muñecas a la mesa. A través de la ventana, podía ver al personal corriendo en todas direcciones, el pánico evidente en sus movimientos. Pasaron los minutos, las alarmas continuaban su urgente advertencia. Entonces, la puerta se abrió de nuevo, revelando no a las fuerzas de seguridad, sino un rostro familiar. Anna María, con aspecto agotado pero decidido, con una tarjeta de seguridad robada en la mano. Ya era hora, dijo Louis con una sonrisa mientras ella le soltaba las ataduras. Tuve que esperar el momento adecuado, respondió ella, ayudándole a ponerse de pie. Y reunir fuerzas suficientes. ¿Fuerzas? La sonrisa de Anna María fue feroz. Cora convenció a su gente de que era hora de dejar de esconderse. Y nuestros amigos depredadores parecieron estar de acuerdo. Vamos, hay alguien que quiere verte. Se movieron rápidamente a través de la caótica instalación. La seguridad estaba demasiado abrumada para detenerlos. Afuera, la verdadera naturaleza de la brecha se hizo evidente. Docenas de nativos de piel azul habían entrado en el complejo, no con armas, sino en una demostración deliberada y coordinada.
Se movían con determinación, pero sin agresión. Su mera presencia, previamente negada y oculta, era una poderosa declaración en sí misma. Arriba, los depredadores volaban en círculos, manteniendo su demostración de fuerza sin atacar. Y en el centro del patio principal estaba Cora, su digna presencia imponiendo atención a pesar del caos a su alrededor. A su lado, apoyada pero de pie por sí misma, estaba Lily, viva, recuperándose, su pequeño rostro iluminándose al ver a Louis. «Lo lograste», dijo Ana María en voz baja mientras se acercaban. «Tu transmisión», la gente escuchó. No todos, pero suficientes. Cuando los nativos aparecieron en el perímetro, algunos de los equipos de seguridad se negaron a disparar. Los ingenieros desactivaron secciones de la valla. Los científicos presentaron datos suprimidos. «Empezaste algo, Louis». Cora lo saludó con un gesto formal. 6 dedos extendidos en lo que había aprendido que era una señal de respeto entre su gente. «Constructor de puentes», dijo, su inglés mucho mejor. «Mi hija vive gracias a ti. Mi pueblo sale de las sombras gracias a ti». «Solo dije la verdad», respondió Louis, humilde ante sus palabras. «La verdad es el puente más fuerte», dijo Cora simplemente. «Ahora construiremos más». La directora Keller apareció al otro lado del patio, rodeada de fuerzas de seguridad leales. Su rostro era una máscara de furia controlada mientras examinaba la escena sin precedentes. Nativos, colonos e incluso depredadores, estos últimos habiendo aterrizado en los tejados para observar los acontecimientos. «Esto no cambia nada», anunció, su voz amplificada resonando en el complejo. «El derecho de la corporación sobre este mundo es legalmente vinculante. Estas demostraciones no alterarán esa realidad fundamental». Cora se volvió para enfrentarla, sin intimidarse. «Vuestros papeles, vuestras leyes, no significan nada para este mundo. El mundo estaba aquí antes que los papeles. Estaremos aquí después. Podemos coexistir pacíficamente», replicó la directora, cambiando a un tono más conciliador para el beneficio de los colonos que observaban. «La corporación ya ha preparado generosos planes de acomodación». «No más mentiras», interrumpió Cora, su voz musical de alguna manera con más autoridad que la amplificada de la directora. «No más tomar, no más especímenes. 3 pueblos compartían el mundo antes de que llegarais. Ahora 4 pueblos deben compartir. Iguales, o ninguno sobrevive». Un murmullo se extendió entre los colonos reunidos. Muchos habían venido a este mundo no por los beneficios corporativos, sino por la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo mejor de lo que habían dejado atrás. Los engaños de la corporación habían traicionado esa promesa tan seguramente como habían traicionado a las especies nativas. «La corporación nunca aceptará términos iguales con primitivos», dijo la directora Keller con desdén. «No es económicamente viable». «Entonces la corporación fracasará», respondió Cora con simple certeza. «Este mundo rechaza a quienes toman sin equilibrio». Como en respuesta a sus palabras, un bajo estruendo comenzó bajo sus pies, similar a lo que había sucedido en la montaña cuando Lily fue herida, pero más controlado, más deliberado. El suelo tembló lo suficiente como para ser inconfundible, sin causar daños. Los colonos miraron a su alrededor alarmados. Las fuerzas de seguridad vacilaron, sin saber cómo responder a una amenaza que provenía del propio planeta. «Un simple evento sísmico», declaró la directora, aunque su voz carecía de convicción. «Común en esta región». «No es sísmico», corrigió Cora. «Es una advertencia. El mundo habla cuando el equilibrio se rompe. Mi pueblo escucha. El pueblo del cielo empieza a escuchar». Miró fijamente a la directora. «Vuestro pueblo puede aprender a escuchar, o puede ser barrido». El líder de los depredadores eligió ese momento para descender de su posición en el tejado, aterrizando con deliberada precisión equidistante de Cora y la directora. Los colonos jadearon y la seguridad levantó las armas, pero la criatura no hizo ningún movimiento agresivo. En cambio, colocó algo en el suelo entre ellos, una representación tosca pero reconocible del planeta, hecha con materiales tejidos y decorada con símbolos de las 3 especies nativas. «Puente»,
dijo en su gutural aproximación al habla humana. La única palabra, cargada de significado. Un profundo silencio cayó sobre el complejo. 3 especies nativas, que antes se suponía que estaban en conflicto constante, presentando un frente unido. Era un momento de posibilidad que ninguna directiva corporativa podía controlar por completo. Louis dio un paso adelante, posicionándose entre la directora y Cora. La elección no es entre el beneficio y el abandono, dijo, dirigiéndose no solo a la directora, sino a todos los colonos al alcance del oído. Es entre la conquista y la cooperación. Entre repetir los peores errores de la humanidad en un nuevo mundo, o finalmente aprender de ellos. Se volvió hacia la directora. Dijo que la corporación es pragmática. Demuéstrenlo. Porque este planeta ha demostrado que puede rechazarnos si nos negamos a encontrar el equilibrio. El rostro de la directora Keller reveló los rápidos cálculos que ocurrían detrás de su máscara profesional. La situación se había descontrolado más allá de los protocolos estándar de contención corporativa. Demasiados testigos, demasiados colonos que ahora cuestionaban, y la unidad sin precedentes de las especies nativas creaba un escenario sin una resolución fácil. La corporación requiere tiempo para considerar estos desarrollos, dijo finalmente, su tono no sugería ni aceptación ni rechazo. Mientras tanto, todas las operaciones agresivas contra las poblaciones nativas serán suspendidas a la espera de una revisión. No era una victoria, pero era una apertura. La primera grieta en la fachada corporativa, una oportunidad para que surgiera algo diferente. El tiempo es aceptable, convino Cora. Pero observamos. Los 3 pueblos observamos. El líder de los depredadores emitió un sonido de aparente acuerdo antes de lanzarse de nuevo al aire, dando una vuelta sobre sus cabezas en lo que pareció un gesto de cierre antes de volar hacia las montañas con sus compañeros. A medida que la extraordinaria confrontación se disolvía en grupos más pequeños, discusiones y los comienzos de un genuino intercambio entre colonos y nativos, Louis se encontró de pie con sus amigos, Ron y Penn, que habían sido liberados en la confusión, junto a Cora y la convaleciente Lily. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ron, observando a la directora retirarse con su destacamento de seguridad, ya hablando urgentemente por su comunicador, sin duda contactando con la sede corporativa para recibir nuevas instrucciones. Ahora empieza el verdadero trabajo, respondió Louis. Construir puentes lo suficientemente fuertes como para durar. Lily, todavía débil pero mejorando, extendió la mano para tomar la suya. Ya empezaste, dijo simplemente. Otros seguirán. Cora asintió. La vieja profecía dice que 3 pueblos se convierten en 4 cuando llegan los verdaderos constructores de puentes. Mucho dolor y cambio, pero un nuevo equilibrio es posible. La corporación no se rendirá fácilmente, advirtió Penn. Intentarán dividirnos, encontrar formas de continuar sus planes mientras aparentan comprometerse. Entonces nos mantendremos vigilantes, dijo Anna María con firmeza. Todos nosotros, juntos. Mientras los soles comenzaban a ponerse sobre el puesto de avanzada, proyectando largas sombras sobre la reunión sin precedentes de humanos y nativos, Louis sintió algo que no había experimentado desde que llegó a este mundo. Una esperanza genuina. No un optimismo ingenuo, sino el reconocimiento lúcido de que algo profundo había cambiado hoy. 3 especies que habían encontrado su propio equilibrio tenue a lo largo de generaciones se enfrentaban ahora a la integración de una 4ª. Sería difícil, a veces doloroso, y las fuerzas corporativas se resistirían a cada paso. Pero la alternativa, conflicto, explotación, destrucción, se había detenido momentáneamente por una alianza que nadie podría haber predicho. Constructores de puentes. El término resonó en la mente de Louis mientras observaba a humanos y nativos de piel azul comenzar a comunicarse con cautela, a verse como personas en lugar de amenazas o recursos. Arriba, los depredadores continuaban su círculo vigilante, ya no como cazadores, sino como guardianes de esta frágil nueva posibilidad. Un mundo, 4 pueblos, un futuro por escribir, pero de repente, improbablemente, abierto a algo mejor que lo que había existido antes. Si disfrutaste este viaje a través de estrellas y especies, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más historias.
Tu apoyo es el combustible que mantiene nuestra nave en vuelo.